Laura lleva muchos años ya trabajando en el tema de las palabras, la riqueza del lenguaje, cómo podemos ampliar nuestra visión del mundo a partir de ampliar nuestro vocabulario. Y todo esto no solo a través de la dichosa palabra, sino de muchas otras plataformas y foros, en fin. Entonces, hoy nos presenta Funderelele, este libro precioso, cuyo nombre no puede ser más lindo. Yo nada más de que supe que se llamaba Funderelele, dije, ya lo amé. Bueno, pues nos va a platicar de esto hoy Laura García Arroyo, aquí Laura. En la Ciudad de las Mujeres. ¡Qué gusto! Qué honrada me siento, qué buena bienvenida. Oye, no hay nada más importante que tener un lenguaje muy rico, pero sobre todo, además de tenerlo, saber usarlo, porque de repente no sabemos dónde aplicar ciertas palabras que yo me acuerdo que las aprendí. Aprendí muchas cosas en la preparatoria, en mi clase de etimologías, la cual ya no existe. Una lástima, y me da mucha pena porque me hubiera gustado poder enriquecer más el lenguaje, que solamente lo haces a través de la lectura de los libros. Sin duda, sin duda. Y además, como bien decía Julia, nosotros nos conocimos trabajando, pero luego descubrimos tantas coincidencias en las letras y esas maneras múltiples en las que, ¿desde hace cuánto, Julia, nos conocemos? Como 14, 15 como años. 15 años, yo creo. Y hemos descubierto que hay muchas maneras también, no solamente de jugar con las palabras, sino de trabajar con ellas, de ganarse la vida con ellas. Y de ser parte de ellas. Yo siento que las palabras es algo que nos define como personas y que nos da la posibilidad de cambiar también nuestras ideas, nuestra manera de ver el mundo. Y por eso también hacemos mucho hincapié siempre en las palabras, hay que aprender mucho vocabulario, aprender a decir las cosas con su precisión y sus matices y todos esos sabores que tienen las palabras. Las texturas incluso, aquí hay muchas texturas. Hay muchas texturas. Sí. Ahorita me van a explicar las dos porque tienen texturas las palabras, porque pues claro ustedes que sí. se dedican a eso. Que nos cuente Laura García sobre pues las palabras es que no son menos trazos. Yo siento que las palabras van mucho más allá incluso de su significado, la sonoridad, cómo se leen, cómo están escritas, toda la familia que las acompaña, los sinónimos. Pero ¿dónde las encuentras? De eso nos va a hablar Laura García. En un momento vamos a un corte, regresamos aquí al Ombligo de la Luna en ZTV 21.2. Regresamos en un momento. Seguimos aquí en el Ombligo de la Luna por Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea. Y estamos platicando con una mujer de palabras y una mujer de palabra y una mujer de letras y una mujer que está hecha toda ella de puntos, comas, virgulillas y ñes, sobre todo. Laura García. Ñ. Hasta me tatué ahí las comillas. ¿Por qué te gusta la ñ? La ñ porque, fíjate, el alfabeto latino y el romano tiene 26 letras. Pero luego hay algunos idiomas que además aportan alguna letra de ese abecedario. Nosotros, los que hablamos español, hemos aportado la ñ, no está en todos los idiomas, y por lo tanto es una letra que si te fijas en muchos teclados no existe por eso. Entonces, sí, no existe. Es lo que a mí me define muchísimo. Por ñoña, y por ñora, y por niña, y por ñora. Oye, Laura, este libro es una delicia. Lo estaba comentando ahora fuera del aire y quiero decirlo al aire porque lo disfruté muchísimo. Hay muchas razones, pero hay dos razones importantes y quisiera saber qué opinas de eso. Uno es, los textos no es un diccionario, no es, esto significa tal y ya, se acabó la historia. No, Laura cuenta cómo llegó a encontrarse por la vida con esta palabra, de dónde nació, porque su hermano y su esposa se conocieron y entonces ella encontró una palabra que tenía que ver, porque estaba jugando de niña y entonces su abuelo encontró otra palabra. Entonces eso lo hace muy rico, lo hace muy cercano. Y la segunda razón es que hablas de puros términos que están en nuestra vida diaria hoy, que tienen todo que ver con lo que todos nosotros hacemos a diario. Como te decía yo al principio, desconocimiento. porque no sabemos cómo usarlas. Yo no creo que todas las palabras, los conceptos que nos rodean tenga palabras. Hay todavía mucho vocabulario que inventar cuando decimos, ay, no, es que ya todas las palabras están inventadas. No, aparte de que muchos surgen cada día por cómo vamos inventando realidades, también hay muchas cosas que no tienen nombre. Ahora venía, por ejemplo, en el tráfico, que era un caos. El caos que se produce cuando llueve en una ciudad y que todo, por arte de magia, se descontrola. Eso no hay un verbo que lo defina. Y yo podría haber dicho, no, es que me enlluvié. Claro. No sé. Y no existe. Y a veces lo que hacemos es describir la situación en los objetos para referirnos a ellos. Yo encontré, en este caso, 71 palabras que me parecía que estaban muy en el olvido, muy en el desuso y que no solamente me gustaría que rescatáramos, sino que veía muy
justificable que usáramos. Son palabras, la misma portada que es funderelele, que yo fue una palabra, decir? Es la cuchara con la que se hacen las bolas. Exacto, con los helados para servirlas. Aquí está la cuchara. Ahí está el artilugio, que yo sé que, aunque no todos lo tengamos en casa, todos lo hemos visto muchas veces. Hemos ido a comer helados porque además es algo que nos encanta. Y le llamamos cuchara para helado. O sacabolas, o cosas que, pues sí, se entiende, pero funderelele es mucho más bonito. A ver, ¿y qué pasaría, por ejemplo, cuando te refieres, hablas con este lenguaje, con estas palabras que vienen aquí en el libro, pero la gente no te va a entender? ¿Estás de acuerdo? Ese es un problema porque, porque no hay mucha riqueza en el lenguaje, desafortunadamente, porque no sabemos cómo, porque no existen muchos libros como este, en fin. Bueno, yo espero que haya muchos libros como este y que si no hay ninguno, este sea el primero de muchos, porque yo siento que hay mucho de lo que hablar acerca de las palabras. Y te voy a dar un dato. ¿No te ha pasado nunca que tú sales de tu casa, utilizas una palabra que en tu familia se utiliza muchísimo porque tu mamá la usaba a todas horas, pero que no lo conoce nadie más? Y tú sales a la vida pensando que todo el mundo te va a entender y te das cuenta que es un código familiar, es una palabra que inventó a lo mejor tu abuelita y que se usaba. Y sin embargo tú, a fuerza de repetirla, la primera vez pues la gente se te queda así como de esta de qué planeta sale, pero poco a poco sienten que es tu marca personal, eres tú. Yasmín habla así. He comentado palabras que se... ¿Y de dónde sacaste esa palabra? Pues la decía mi mamá. Y no es que no existan si no están en el diccionario, simplemente por tú usarla existen, les das una vida. Y lo que yo pretendí con este libro es alargar un poquito la vida de ciertas palabras que para mí nunca mueren. Para mí las palabras, en el momento, aunque sean del siglo XVI, si tú las vuelves a pronunciar hoy, reviven. Es una manera de mantenerlas. Entonces, no mueren del todo las palabras para mí. Está padre porque aquí te dice, como decía Julia, te explica perfectamente bien qué quiere decir cada palabra, de dónde viene. Y con una pequeña historia de la vida de Laura. Una historia. Un poco para demostrar que las palabras están muy ligadas a cómo llegaron a tu vida en la medida que tú las recuerdas y cómo te hacen sentir. Yo ahí en la introducción digo que te odio y te amo. Hay una ligera diferencia y es pronunciarlo, es una palabra, simplemente es un verbo. Si tú las tomas como por letras, pues son letras. Pero tú cuando lo dices, adquiere un significado tal que lo lleva un poco intrínseco por cómo tú lo has usado, por las cosas que has oído y todas las referencias que hay. Hay una emoción con las palabras, hay una relación que tú mantienes y usas con ellas. Entonces yo sentí que si yo daba como ejemplo cómo habían llegado a mi vida, era mi manera de recordarlas. Tú decías antes con tu abuelo, bueno, cuando yo tenía una huerta con mi abuelo, porque mi abuelo era del campo y entonces para él era importante que sus nietos supieran que los jitomates no nacían en el supermercado, que nacían en una huerta. Entonces todos los veranos nos ponía ahí y evidentemente entre juego y juego nos soltaba alguna palabra, aporcar, que es como juntar la tierra alrededor de un tallo para que un poco crezca bien, ¿no? Para ayudar. Fíjate, Laura, yo estoy viendo aquí palabras que yo le doy otro significado. No muchas, pocas palabras que le hemos dado otro significado. Por ejemplo, sangradura. ¿A qué nos suena sangradura? A que te cortaste, te sangró alguna parte de tu cuerpo. Y sangradura quiere decir parte hundida del brazo puesto al codo. Donde te sale la sangre cuando te hacen análisis. Pero totalmente fuera de nuestro propio contexto, de nuestro diario hablar. Bueno, hay muchas palabras que tienen más de un significado. Es decir, está abuelo, que antes lo comentábamos. Abuelo, pues evidentemente es el papá de tu mamá o tu papá, pero también es este vellito que te crece aquí en la frente y que nunca termina de crecer del todo porque es muy finito y siempre te saca de aquí. ¿Cómo se llama? Abuelo. No, bueno. Sí, abuelillo. En realidad, como son chiquititos, se tiende a ponerlo en diminutivo, entonces es abuelillo, pero eso no significa que no tenga su significado en el que todo el mundo pasa. Que me encanta. Pedante, para mí pedante es una persona chocosa, ¿no? Sí lo es, pero la historia de... Maestro que enseñaba gramática a los niños yendo a las casas, pero tiene un propósito porque aquí tiene la historia. Ahí tiene la historia, tiene que ver con mi madre, que era la pedante de mi familia. Exacto. Y no porque mi madre sea arrogante, muchísimo menos, mamá, te quiero mucho, eres la mejor persona del universo, sino porque ella hizo de maestra con nosotros, con mi hermano y conmigo, cuando vivíamos en Bélgica, pasamos una temporada allá y entonces aprendíamos todo en francés. Yo aprendía a leer en francés antes que en español y mi mamá eso le horrorizaba tanto que decía, no, yo les voy a enseñar.
Y quién sabe cómo, porque entonces no había internet ni había manera de investigar todo eso que ahora está a nuestro alcance. Ella, que no tiene ninguna, digamos, preparación de docente, pero sí tiene una vocación de enseñante, nos enseñaba a leer con cartulinas y con sílabas y era un juego. Entonces era una manera... Entonces para mí la pedante de mi familia es la persona más increíble del mundo. Entonces bueno, eso es también otra vez añadir tentáculos a las palabras. Y enriquecer nuestra visión del mundo, ¿no, Laura? Porque cuantas más palabras tengamos para nombrar lo que nos pasa, lo que vemos, lo que sentimos, lo que, en fin, nuestras relaciones, tenemos más posibilidades de abrir nuestro espectro. Si yo tengo 3 palabras y con esas 3 tengo que nombrarlo todo, pues entonces voy a sentir así y voy a ver así y voy a pensar así. Pues si tengo, ya digamos, ya no digamos demasiadas, pero no sé, las que sean, 3,000. Las que sean, 3,000 son muchísimas. Wow, por eso, ok, pero no son las 300,000 que hay en el idioma. ¿Cuántas palabras en promedio tiene el mexicano? Pues hay un estudio terrible y tristísimo que dice que usamos 300. 300. Para nada. Para darnos esos mensajes de 300,000. Imagínate nada más. Pero yo creo que dependiendo un poco a qué te dediques, cuál sea tu profesión, cuáles sean tus gustos, un poco la gente que te rodea, si has estudiado o no, dónde vivas, si la tengas, se puede llegar a un promedio entre 2,000 y 3,000 de pasivo, vocabulario pasivo, que no es lo mismo que el activo. El activo es el que usas para hablar y para describir tu mundo, pero el pasivo es el que tú conoces y podrías reconocer si te lo dicen y tú lo escuchas, o si lo lees y tú lo sabes entender, pero no lo usas, lo tienes ahí en una memoria, lo reconoces, pero no eres capaz de hacer que el pasivo se vuelva activo y entonces lo uses. Eso para mí sería lo increíble. Con 3,000 términos creo que seríamos alguien bastante... culto, preparado. Polisémico y bastante... capaz de moverte en varios rangos, con gente culta, con gente no tan culta, con gente nada culta. Porque como bien decías, no se trata de ir hablando con estas palabras por la vida, depende en qué contexto estés. No es lo mismo hablar con tu hijo que hablar con tu vecina, que hablar con una presidenta de gobierno, o hablar con tu jefe, hablar conmigo, puedes hablar, mira, aquí la Julia te sabe muy buenas anécdotas mías, porque a mí me gusta, yo soy muy mal hablada en realidad, yo me encantan las groserías, me encanta la sonoridad de las groserías y de las vulgaridades, pero evidentemente estando acá, pues ustedes perdonarán, este público no las voy a estar diciendo, y sin embargo me parece que son muy sonoras. Bueno, y además yo que soy española, que vine a México y encontré una cantidad de vocabulario para decir cosas y insultos que para mí no resultan insultos, porque como yo no las aprendí de niña, ni nadie me regañó por usarlas, pues yo como que date cuenta que tengo barra libre para usarlas, y entonces me quedo con su sonoridad. Hay palabras que contienen la che, y que sé que todo el mundo sabe a cuál me refiero sin decirla. Me parece que es una riqueza la que hay en México. En México tenemos una manera muy bonita y amplia de hablar, y me gustaría que no se perdiera. Entonces, si con esto puedo colaborar un poquito a que son 71 palabras, con que hagas una cada semana ya. Yo para quiero, no saturar. Además, yo quiero decirle a los televidentes que nos están viendo y escuchando que más que por ninguna otra cosa, lean este libro porque lo van a disfrutar, porque se van a divertir y porque van a encontrar historias que van a decir, yo la conocí esa palabra en otro contexto, o yo no la conocía, o yo haría mi libro, que por supuesto yo ya pensé cómo sería el mío, con qué palabras mías de mí que me encantan y que no son del uso tan cotidiano. Ese es mi gran piropo. Es un gran disfrute. El que uno quiera tomar como imitación esto y se aviente a escribir su propia historia, o no escribir, hacer el ejercicio de memoria de cómo sería, o añadir a estas palabras otras que sean de tu historia, y para mí sería maravilloso que alguien, los niños, me encantaría que los niños se pudieran contagiar de ese espíritu de estar como pendientes, porque las palabras nos rodean, no solamente están en los libros, a veces se las regala el vulcanizador, la señora del mercado, el doctor. ¿Cuántas palabras hay en el doctor y que no significan? Yo descubrí que el dedo gordo del pie se llama alux, por ejemplo. Dije, ¿por qué siempre hablamos de los pulgares? Yo sé que no tuiteamos con los aluxes, pero me encantaría que hubiera un poquito esa conciencia de estar despiertos, ávidos por conocer, y que estuviéramos así, ¿no? Y de amar el lenguaje, ¿no? Una pasión maravillosa. Eso pasa ahora con los jóvenes, que creo que no aman, muchos, no todos, muchos no aman el lenguaje porque de pronto los ves tuiteando y usa la palabra acá para decirte que
y es una gran tristeza. Sí. Son códigos y yo espero que además de ese código tengan otros muchos para moverse en otros ámbitos. Yo les invito a que compren Funderelele, lo lean, lo disfruten, lo compren, lo regalen. Exacto. Vamos a estar el 5 de septiembre, aprovechando que estamos aquí. qué bueno. De volada, cuéntanos, ¿dónde? 5 de septiembre, miércoles a las 7 de la tarde en la librería Rosario Castellano. Se va a poner bien bueno, va a haber pues música, Fernando Rivera Calderón, va a estar Benito Taibo, va a estar Kiren Miret y vamos a tener una conversación muy divertida sobre palabras. Vamos a estar regalando libros, así que vayan. No me digas, Perfecto. guau. Y ahí los esperamos a todos, 7 de la tarde. Si 5. todavía no se convencen de comprar Funderelele, vayan ese día y les juro, les firmo que van a salir con el libro. Ella sabe de lo que habla. Gracias. Laura, gracias por Qué qué gusto lindo estar aquí con ustedes. Ahorita regresamos aquí al ombligo de la luna por Ciudad TV 21.2.